Señor. Sí, ok, perfecto. Vamos a iniciar. Listo, comenzamos a grabar. Bueno, sí, efectivamente. La administración pública, pues no podemos hablar de gestión pública o de la transición de la administración pública hacia la gestión pública si antes no tenemos claro el concepto de lo que es la administración pública, que a la vez es algo básico, pero nos enredamos al momento de tratar de definirlo. Eh, la administración pública, pues obviamente, es un conjunto ¿de qué? De organismos, de funcionarios, ¿cierto? De entidades, de instituciones que pertenecen al Estado, ¿cierto? Que están dentro del Estado, que hacen parte del Estado y que básicamente tienen la función de implementar políticas gubernamentales, ¿cierto? Es decir, políticas de gobierno. ¿Con qué propósito? ¿Cierto? Ellos implementan políticas públicas con el propósito de garantizar el bienestar social. Eso básicamente viene siendo lo que es la administración pública, ¿cierto? El conjunto de entidades, instituciones, funcionarios, ¿cierto? Que hacen parte del Estado, que integran el Estado y que tienen la función de implementar políticas gubernamentales para garantizar el bienestar social. Partiendo de eso, ¿no? Entonces podemos encontrar básicamente unas características dentro de lo que es la administración pública. Encontramos en primera medida, vamos a compartirles pantalla aquí. En un momento. Como compartimos pantalla, organizo la diapositiva para compartirla. Listo. Bueno, pues obviamente la administración pública no solo, digamos que ese término que les acabo de entregar es un término bastante genérico, ¿cierto? Que obedece básicamente a una construcción personal de lo que viene siendo la administración pública. Sin embargo, el término administración pública obviamente es una palabra que es compuesta, ¿cierto? Que tiene, digamos que sus teóricos, es decir, sus propios investigadores, las personas que en el transcurso de la historia han tratado de definirla y han construido definiciones propias de acuerdo a los estudios que han realizado. Entonces, podemos ver por lo menos un término etimológico donde que aparece básicamente este término que les voy a mostrar acá. Es un término o es un conjunto de términos que maneja ahorita el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, el término administración pública viene de la integración de dos palabras latinas, ad,
y ministrae, que significan servir a, ¿cierto? Según otros también, de la contracción de amunus traer, que se designa como un manejo o una gestión. Entonces, básicamente la administración pública viene siendo servir a él, servir a. Obviamente la administración servirá y pública obviamente se hace referencia a lo público. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Entonces, esa concepción de servir, ¿cierto? Servir a lo público, vienen implícitas muchas cosas. El servir y en lo público. Entonces, tendríamos que entrar a definir lo que es el servir y lo que es público, ¿cierto? ¿Qué entendemos como público? ¿Cuál es la concepción que nosotros tenemos de lo público? ¿Cuál es el enfoque que tenemos de lo público? ¿Cuál es la definición de lo público? Siendo lo público lo que nos compete a todos. Si también de pronto lo mío, lo personal, se refiere también a lo público porque yo hago parte del ciudadano y el ciudadano es lo público. Es decir, todo lo que sirve al interés general. Y en qué momento mi interés particular o personal termina siendo también interés general, ¿cierto? Porque el interés colectivo, el interés general se convierte en interés público. Y obviamente, cuando hablamos de administración, hablamos de el servir a el interés público, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras definiciones. Hay otra que básicamente se equivale a lo que es a gobernar, regir o cuidar, ¿cierto? En estos casos, el administrador es el quien cuida los bienes ajenos, ¿cierto? Es quien, digamos que procura ejecutar una serie de actividades para gestionar intereses o bienes que no son propios, sino que son de otros. Son intereses de una comunidad política o de un conjunto de personas. O básicamente viene siendo un órgano administrativo que está la obligación de servir al interés ajeno o a otros intereses, no al interés propio. Y otra, el término de administración pública, que básicamente se convierte en todo lo que tiene que ver con la actividad del Estado que ejecuta lo que establece la ley. ¿Cierto? La ley le da las competencias, en este caso, por lo menos en el caso del Estado colombiano, la Constitución le da las competencias y las funciones al Estado para que en esas competencias administre lo que establece la ley o ejecute lo que establece la ley, lo que está contenido en la ley. Entonces, de esos tres términos podemos vincular varias cosas. ¿Cierto? Primero, cierto que hablamos de que en la administración pública se debe servir al interés público, ¿cierto? Que quien está dentro del órgano administrativo público está obligado a servir y no básicamente a servir los intereses particulares, sino los intereses generales. Y segundo, la administración pública es una actividad vinculada con el Estado. Podemos comprender el concepto ahí, por lo menos de dónde viene, cuál ha sido, digamos, con sus ramificaciones, sus orígenes. Entonces, por eso cuando nosotros definimos administración pública, vinculamos que el servir, ¿cierto? El aparato administrativo, donde el aparato administrativo no son solo las instituciones, sino las personas que hacen parte de las instituciones, el gobierno como ente, ¿cierto? Como rama del poder y el Estado como el que controla todas las cosas, que es quien ejecuta la norma, es para quien existe la ley, es quien está por sobre la ley. No hay nadie que esté por sobre la ley excepto el Estado, quien al mismo tiempo también está sujeto a la ley.
¿Por qué está el Estado por sobre la ley? Porque es el Estado el objeto de la ley. La ley existe por el Estado y el Estado existe por la ley. Entonces, la ley que le da las facultades al Estado, que reglamenta el Estado mismo es quien viene estableciendo y creando la ley. ¿Cómo así? Hombre, cuando definimos el Estado como el conjunto de ciudadanos, de personas, como el conglomerado social que está básicamente asentado en un territorio y que está sometido a un ordenamiento jurídico. Ese viene siendo el Estado. Entonces nosotros necesitamos tener claro esas concepciones para poder entrar a definir lo que es la administración pública. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, señor. No. No, Ok. profe. Bueno, la administración pública básicamente, como es una actividad ejecutiva, ¿cierto? Digamos que en su mayoría es una actividad ejecutiva. Entonces está regulada por el Poder Ejecutivo del Estado, ¿cierto? Nosotros, cuando estudiamos el Estado, pregunten qué otras cosas, ya ustedes han estudiado el Estado, lo que es el Estado, cuáles son los elementos constitutivos del Estado. ¿Alguien que me responda, por favor? Jóvenes. Jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo es la pregunta? Digo, ¿ya ustedes vieron lo que es el Estado? Sí, claro, Estado y gobierno en esa materia. Estado y gobierno, ¿cierto? ¿Ya tienen clara la definición de lo que es el Estado y lo que es el gobierno? Sí, ¿Tienen claro, profe. claro el poder, que el poder no se divide, que lo que hay división es de las funciones del poder, ¿cierto? Sí, profe. Cada una de las ramas del poder, la legislativa, todo. Las ramas, ¿cierto? Cuando hablamos de las ramas, ¿a qué nos referimos? ¿A la división o a la La función? división. Bueno, resulta que Montesquieu dijo que el poder era indivisible. ¿Y cómo nosotros pretendemos dividir el poder en ramas? Entonces existió un teórico, por lo menos Juan Jacobo Rousseau, quien estableció que no es que se divide el poder, porque si el poder básicamente es indivisible, si fuera divisible, entonces dejaría de ser poder. Que básicamente lo que se divide es las funciones. Se organizan las funciones del Estado y del poder. El poder está intrínsecamente ligado con el Estado y el Estado está intrínsecamente ligado con el poder. Y lo que se separan, ¿cierto? Son las funciones del poder dentro del Estado para que sea, digamos que, más sencillo ejecutarlas cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de el poder ejecutivo dentro del Estado, hablamos del que tiene la función de la administración de los recursos, de quien tiene la planeación, ¿cierto? Y quien tiene la ejecución. Es decir, quien aparece en la cabeza como representante. Es decir, quien ejecuta. Entonces, la administración pública, ¿cierto? Está regulada por el Poder Ejecutivo y su desempeño está sometido básicamente a un sistema o a un conjunto de leyes y de normas, ¿cierto? Que son los que le regulan las actividades, son los que le regulan todo su accionar. La administración pública también se organiza como una estructura burocrática al mando de un control jerárquico, ¿cierto? ¿Entendemos eso?
Entendemos, sabemos lo que es la burocracia. Jóvenes, quién es uno de los teóricos de la burocracia? Sí, estaremos todos aquí bien. Bueno, seguimos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces cuando hablamos de la burocracia, ¿a qué nos referimos? Al ejercicio del poder dentro de las instituciones, ¿cierto? Donde hay una jerarquía y hay un orden para el establecimiento de las relaciones y del poder dentro de esas mismas instituciones. Un modelo de organización y un modelo de institución dentro del mismo Estado. La burocracia tiene sus orígenes o digamos que sus planteamientos más importantes los hizo ¿quién? Weber. Max Weber o Max Weber, como lo quieran llamar. También hablamos de que la administración gestiona, administra los organismos del Estado. Gestiona y administra los organismos del Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de brindar servicios que satisfagan las necesidades de la población y de toda la nación. Ahora, ¿en cumplimiento de qué? De los fines esenciales del Estado, ¿cierto? Que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución. ¿Cuáles son los fines esenciales del Estado? Servir a la comunidad, ¿cierto? Propender por la seguridad nacional, pero principalmente garantizar o propender por la prosperidad integral de todo el territorio colombiano. Entonces, en la administración pública, lo que hace es que administra los organismos del Estado, las entidades del Estado, con el propósito de que le permita brindar servicios. ¿Qué servicios? Todo el conjunto de bienes y servicios que brindan las entidades estatales. Seguridad, ¿cierto? A cargo de las fuerzas militares. El servicio del empleo público, el servicio de la educación, de la salud, ¿cierto? La fe pública, el servicio de la guardia de la fe pública, el que tiene que ver con las notarías. Entonces, toda esa cantidad de instituciones necesitan satisfacer necesidades de la población. ¿Qué necesidades, hombre? Necesidades de salud, de educación, de seguridad, de saneamiento básico, ¿cierto? De alimentación. Y de todo eso debe estar el Estado encargado, por lo menos de controlarlo o por lo menos de vigilar para que las personas puedan satisfacer todo ese grupo de necesidades. Entonces, la administración pública lo que hace es administrar todos esos organismos del Estado. También tiene la administración pública una función básica o elemental, que viene siendo el garantizar el bien común de las personas y hacer respetar la ley. Básicamente, todas las entidades estatales, todos los funcionarios públicos, ¿qué es lo primero que les aparece dentro de los manuales de funciones? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Porque es que nosotros estamos sometidos o estamos controlados bajo un sistema jurídico que es el que regula nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras actividades, ya sea como integrantes del Estado, haciendo parte de una de las ramas del poder, o básicamente como integrantes del Estado, siendo ciudadanos sin funciones públicas. Porque la ley no solo es para los funcionarios, la ley es para todos, principalmente para el ciudadano porque tiene una responsabilidad pública y una responsabilidad social, ¿cierto? En el cometido y el desempeño de sus funciones. Pero también está dentro del ciudadano, porque nosotros como ciudadanos cumplimos funciones sociales.
usted para satisfacer sus necesidades no puede perjudicar a otro conciudadano. Nosotros para satisfacer nuestras necesidades, ya sea sociales, políticas y económicas, tenemos que guardar también que nuestro ciudadano, el que nos acompaña, el que nos sigue, el que está a nuestro alrededor, con el que convivimos, también tenga las mismas garantías y derechos que tenemos nosotros, y que todo eso le sea guardado y respetado. Entonces, ¿todo a través de qué? Del respeto de la ley, del ordenamiento jurídico, que principalmente como norma máxima se encuentra la Constitución política de ese estado. Por lo menos aquí en Colombia, obviamente de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde vamos? No, profe. No, profe. ¿Algún comentario? Bueno, la administración pública, como viene siendo un conjunto de actividades también, usted para desarrollar actividades necesita ¿qué? Financiación. Usted necesita tener recursos para poder ejecutar esas actividades, para poder ejecutar proyectos, para poder ejecutar lo que sea, para gestionar. Usted necesita recursos. ¿Qué recursos? De todos los recursos. Hoy dentro de la administración encontramos básicamente 3 grupos de recursos. Los recursos ¿qué? Financieros, que son los que se integran a la administración pública a través de los presupuestos públicos. Es decir, aquí en el caso colombiano, el presupuesto general de la nación, ¿cierto? El presupuesto de las entidades territoriales, es decir, de las gobernaciones y de las alcaldías. Y de los demás presupuestos de las otras entidades que hacen parte del nivel descentralizado, o por lo menos de las entidades que no hacen parte del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni del judicial, sino por lo menos que hacen parte de las entidades de control. Todas necesitan una fuente de financiación, o por lo menos necesitan financiarse a través de recursos financieros. Pero también necesitan ¿qué? Recurso humano, que ya no se le llama recurso humano, sino que se le llama, ¿quién me dice? Talento humano. Talento humano. Hoy lo conocemos como talento humano. La pregunta es ¿por qué? Ya no lo llamamos recursos, sino talento. ¿Quién me dice? ¿Por qué ahora le llamamos talento? Resulta que existen unas teorías con respecto al desarrollo, o dentro de las mismas teorías del desarrollo, existe una teoría que habla acerca de teoría, o se le conoce como la teoría del desarrollo humano, o teoría del desarrollo a escala humana. Son 2, pero se complementan. La teoría del desarrollo humano de Amartya Sen y la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Max Neef. Amartya Sen es hindú y Manfred Max Neef es chileno. Esos 2 teóricos establecen que el ser humano, el hombre, estoy hablando como especie y no del género, el hombre como especie tiene o necesita una serie de características, o básicamente no características, condiciones. Necesita una serie de condiciones en las que él pueda desempeñar el conjunto de características humanas que él tiene. ¿Cómo así características humanas? Hablamos de ¿qué? De la inteligencia, ¿cierto? Las habilidades para interpretación, ya sea musical, de talento, de estudio. Todo ese conjunto de habilidades humanas, es decir, habilidades con las que cuenta el ser humano, el hombre, necesitan ser desarrolladas de acuerdo a los intereses de esa persona. Entonces, el Estado
básicamente lo que busca es que impulsar el desarrollo de esas capacidades humanas. Si las capacidades humanas de uno es la administración y de otro es el estudio de la salud y del otro es un estudio de lo que tiene que ver con las ingenierías y el otro tiene que ver con servicios, entonces cada quien explota todo ese conjunto de habilidades y de características personales de acuerdo al gusto, de acuerdo a su preferencia. Y el Estado debe garantizar las condiciones para que el ser humano, para que la persona pueda desarrollar, digamos que esas condiciones o esas características especiales que tiene. De eso habla Amartya Sen. Por otro lado, Manfred McNiff de lo que se refiere es que para que el ser humano viva feliz, viva cómodo, en condiciones dignas, el Estado debe garantizarle ese conjunto de condiciones que necesita. ¿Qué condiciones? Hombre, de infraestructura, de servicios públicos, de saneamiento básico, de salud, de recreación, de deporte, de todo lo que sea necesario que el ser humano necesite para que pueda desarrollarse libremente y pueda sentirse, digámoslo así, pueda sentirse bien dentro del Estado. Entonces, por eso ya no se lo conoce como el recurso, porque no es algo que tú encuentras ahí, sino que lo tienes que desarrollar. Lo encuentras como habilidades. Por eso, dentro de la administración pública, nosotros encontramos funcionarios públicos que desarrollan ¿qué? Competencias y no desarrollan características. No se evalúan y no se buscan funcionarios públicos con características específicas, no. Se buscan funcionarios con competencias específicas. Eso lo establece la ley 909, lo que tiene que ver con el empleo público. Entonces, el funcionario público ya viene siendo ¿qué? Un elemento que puede ser transformado con el propósito de que adquiera las habilidades necesarias para que desempeñe las funciones que se necesitan dentro del Estado. Entonces, por eso es que se le llama talento humano, porque viene siendo el conjunto de habilidades que deben estar presentes en la persona, en el ser humano, que desempeña esas funciones públicas. Hay recursos físicos, ¿cierto? Recursos tecnológicos, ya sabemos cuáles son. Los recursos físicos sabemos cuáles son, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Y los recursos también naturales, ¿por qué no? Hay recursos naturales, hay recursos que están en el medio ambiente y se necesitan aprovechar por parte de la administración o se aprovechan por parte de la administración con el propósito de que se puedan satisfacer las necesidades. Ahora, la administración pública obviamente tiene unos principios. Están la honestidad, la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas. Ahí me están haciendo falta varios principios. ¿Qué otros principios conocen ustedes? Están presentes en todo lo que tiene que ver con la función pública. Encontramos la celeridad, principio de economía, principio de publicidad, acceso a la información. Todo eso tiene que ver con la administración pública. Todos los principios que hacen parte de la función pública son de la administración pública. Entre otras cosas, la función pública es básicamente la administración pública, solo que ya se integra como un elemento del Estado. Cuando vinculamos la administración pública como un elemento dentro del Estado que entra a regular, entonces le llamamos la función pública, es decir, la función de lo público. Ahora, si nosotros decimos que la administración pública es una ciencia, como ciencia debe tener básicamente ¿qué? Objetos de estudio.
debe tener unos objetos de estudio. Entonces, encontramos básicamente unos objetos de estudio. Y el primero que vamos a encontrar ahí es al Estado. Al Estado como tal. Al Estado como campo de estudio de la administración pública o del saber administrativo público, que viene siendo lo mismo. El Estado. ¿Cómo estudia el Estado la administración pública? ¿A qué se refiere cuando la administración pública tiene al Estado como objeto de estudio? ¿Quién me dice? ¿Qué es el Estado? Es una forma de organización política, o sea, en palabras sencillas. Es una forma de organización política. ¿Qué más? ¿Quién más participa? ¿Quién más puede participar? El Estado como campo de estudio o como objeto de estudio de la administración pública. Dime, Tatiana. Señor, Se me fue la luz. Se me fue el internet. Aquí está parado. Permítame. Sigan. Oigan, una pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, a veces se entrecorta, pero no sé si sea usted o sea yo. Bueno, si se entrecorta, pues básicamente en estos días acá en Santa Marta está lloviendo y a veces digamos que las condiciones atmosféricas no son las mejores para la tecnología, para la conectividad y las redes. El Estado. ¿A qué nos referimos con el Estado? Mire, Es una organización socioeconómica, ¿no? Partamos por lo menos de definir. la definición de Estado. son todas las organizaciones. Las organizaciones. Y cuando nos referimos a las organizaciones, ¿a qué? Básicamente, si nos vamos a la competencia de cada una y la ubicación dentro del Estado, ¿a qué nos referimos? Las entidades territoriales, Sí, pero ¿serán solo las entidades territoriales? los organismos de control, ¿Qué se nos escapa? Las personas, Las personas. ¿Qué más? ¿Qué no se nos escapa además de las instituciones de la administración o de los organismos de control dentro de lo que es la estructura del Estado? el territorio, El territorio como elemento constitutivo del Estado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es el encargado de administrar los recursos públicos? En el territorio se desempeñan cierto puede conjunto ser. de actividades. En el territorio es donde se desempeñan todas las actividades, digámoslo así. Y ahí, obviamente, necesitamos un ordenamiento jurídico. Ahora, ¿con qué propósito nosotros tenemos ese ordenamiento jurídico? Pues para regular las actividades dentro de ese mismo Estado. ¿Qué actividades? Actividades económicas, políticas, sociales, ambientales. De todo tipo de actividades. Las regulamos con el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿por qué necesitamos regularlas? Es la pregunta. Porque en el ejercicio del establecimiento de las competencias dentro del Estado, establecimos unas ramas, ¿cierto? Unas ramas del poder público dentro del Estado. Y cada una de esas ramas tiene ¿qué? Unas funciones. Entonces nosotros necesitamos estudiar las relaciones de poder dentro de esas funciones del Estado o dentro de esas ramas del Estado. Ustedes no han escuchado por ahí cuando hablan que el equilibrio de los tres poderes del Estado, claro que es básicamente
una frase mal pronunciada, pero la entendemos, sabemos a qué se refiere. Cuando hablan de las relaciones y del equilibrio del poder entre las tres ramas. El equilibrio que debe existir entre los organismos de control, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, vamos o entendemos que ese ejercicio de poder, por ese conjunto de instituciones o de ramas que hacen parte del poder, viene a establecerle unas limitaciones y unas restricciones a la sociedad. Entonces, eso estudia la administración pública dentro del Estado. Las relaciones de poder entre el conjunto de ramas que lo integran y también entre el conjunto de elementos. Sabemos que hay, digamos que hay una especie de roce, de choque entre el ciudadano, ¿cierto? Entre la sociedad, entre el pueblo, que de él es de quien emana el poder público. Si el ciudadano, que es el depositario, que el depositario no, que es el legítimo, el legitimario del poder, que se lo entrega al conjunto de instituciones cuando las crea a través de un mecanismo jurídico, a través de un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico muchas veces tiende a restringir al mismo ciudadano. Entonces necesitamos estudiar esas relaciones, esas restricciones, esas articulaciones que se dan dentro de las mismas instituciones del Estado, las articulaciones que se dan dentro de las instituciones del Estado con la sociedad, ¿cierto? Eso necesitamos estudiarlo. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía, por ejemplo, con la registraduría? ¿Qué funciones está cumpliendo la registraduría en cuanto al beneficio social? ¿Cuál viene siendo el estado de las funciones o el impacto de las funciones de un organismo del Estado frente a otro? Las implicaciones, por lo menos, de una sentencia. Sabemos que las altas cortes no legislan, ¿verdad? Porque la función legislativa, ¿quién la tiene? El Congreso de la República. Pero resulta que estamos viendo o estamos evidenciando que las cortes, o en este caso la Corte Constitucional, le está ordenando al Congreso y al resto del Estado que legisle al respecto de una materia. Eso no es. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros esas relaciones del poder? Ese estudio de esas relaciones del poder le competen a la administración pública como fenómeno administrativo público. ¿Por qué? Porque precisamente las altas cortes o el ejecutivo o el administrativo, todo lo que hacen es la administración. Ellos administran. ¿Qué función tiene la rama judicial, por ejemplo? Administrar justicia, ¿cierto? La rama judicial administra la justicia. Entonces, obviamente, tiene que establecer un conjunto de técnicas, de instituciones que le permita ejecutar el cometido estatal, es decir, la función estatal. ¿Qué hace el legislativo? ¿Por qué el legislativo establece las leyes? ¿Por qué hace las leyes? Las leyes las hace con un propósito. Y ese propósito es beneficiar al ciudadano, beneficiar a la ciudadanía al máximo o al grupo máximo de ciudadanos. Se supone que debería beneficiarlos a todos, pero sabemos que no. Porque resultaría imposible. No existe una ley universal. Sin embargo, sí entendemos que el Estado establece por lo menos toda esa legislación con el propósito de beneficiar una legislación a un grupo social definido
y otra legislación para otro grupo social, ¿cierto? Tratando de satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. En el caso de la rama ejecutiva, que es donde más encontramos objetos de estudio de la administración pública. Seguimos con qué otro, con el gobierno. ¿A qué se refiere el gobierno como tal? ¿Qué es el arte de gobernar? Porque encontramos por ahí que les gusta bastante la cuestión de las redes sociales. Vemos por ahí videos y publicaciones donde hablan que la mujer gobierna al hombre. ¿A qué nos referimos con el gobierno? ¿Qué entendemos cuando decimos que algo o alguien gobierna a alguien más? Es quien controla. ¿Ah? El gobierno es quien controla las funciones del Estado, todas las instituciones. ¿Será que las controla todas? Como están, ¿sabes que el gobierno ya ahí está incluido todos los funcionarios y todo se divide por instituciones? Entonces, bueno, hay un control, ¿no? El gobierno ya es el control. Digamos que cuando hablamos del gobierno nos vamos básicamente a un elemento del poder ejecutivo, ¿cierto? A un elemento del poder ejecutivo. Porque resulta que aquí, por lo menos en el caso colombiano, el jefe de gobierno también es el jefe de Estado. El jefe del gobierno viene siendo el jefe de Estado. Ahora, ¿por qué cuando la Constitución habla de la definición del presidente, habla o le dice que él es jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa? ¿Por qué? Porque es el encargado de ejercer, de administrar, de ejecutar. Digamos que cuando nosotros detallamos esas funciones, nos referimos a que dentro de lo ejecutivo, básicamente se encarga de eso, de la administración de los recursos y de la aplicación de esos recursos con el propósito de beneficiar la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, cuando nos vamos a el gobierno, nos vamos al hecho de que se necesita que las decisiones que se tomen dentro del Estado sean implementadas de la mejor forma. Cuando el Estado tome las decisiones que a muchos no nos van a gustar, porque obviamente no van a traernos el beneficio que esperamos, que cuando el Estado esté implementando esas decisiones, no se encuentre con un choque con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque existe un gobierno, existe el reconocimiento de un gobierno, que básicamente viene siendo autoridad. El gobierno viene siendo la autoridad. Cuando se habla de que la mujer me gobierna, mi mujer me gobierna, estamos hablando de que yo reconozco a mi esposo o a mi mujer como la autoridad, ¿cierto? Dentro de la casa. Y yo simplemente lo que hago es ejecutar las órdenes que me da mi mujer, digámoslo así. ¿Eso no es, compañeros? Así es, profe. Que yo creo que, entre otras cosas, al 99.9% de los hombres nos gobierna la mujer. Al que no lo gobierna la mujer es porque no es hombre y ya es una más. Pero a todos nos gobierna la mujer. Entonces, viene siendo que la autoridad, el reconocimiento de la autoridad, quien controla o quien tiene la autoridad y quien la ejerce. Ahora, ¿autoridad para qué? Hombre, simplemente para implementar las decisiones, las actuaciones que se necesitan implementar con el propósito de beneficiar a la ciudadanía. ¿Por qué?
Hombre, porque hay veces que se toman decisiones y se implementan decisiones que no siempre nos traen beneficios, sino que nos traen ¿qué? Es más responsabilidades. Ahora, la administración profe, pero- pública teniendo a la administración pública como objeto de estudio. ¿Cómo así? Pues sí, la administración pública, ¿a qué nos referimos? Obviamente a la administración de lo público, de que lo que nos compete a todos, a lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, al gobierno, al Estado, a lo que se encarga de administrar los recursos públicos. Eso viene siendo la administración pública. Y obviamente se tiene que estudiar ella misma para saber exactamente qué es lo que busca, qué es lo que necesita, qué es lo que debe hacer para satisfacer ¿qué? El interés general. También uno de los campos de estudio viene siendo el poder. El poder. Y eso del poder está relacionado con el gobierno. ¿Quién me da la definición de poder? ¿Quién me dice qué es poder? ¿Alguien que participe? No se me están durmiendo, ¿verdad? Profe, cuando se habla de poder, por ejemplo, el poder hacer algo, poder ejecutar las acciones o las funciones o las competencias que hay que desarrollar. Sí, digamos, vamos a colocar un ejemplo. Si yo tengo la capacidad de dirigir la nación, yo como persona, yo considero, y de pronto otras personas consideran, que yo tengo la capacidad para ser el presidente de la República. ¿Será que eso me permitiría a mí hacer lo que hace el presidente? No, señor, porque para eso primero debe ser elegido como presidente de la República. Bueno, en ese, ¿qué necesito yo para ser elegido? En ese ejercicio de elegir y ser elegido. ¿A qué nos referimos ahí? Tener un reconocimiento, profe. El reconocimiento, claro. ¿Qué más? Plata. Ahí hay... Eso sí Es es lo verdad. más importante. Lo más importante, pero más allá de eso, la plata lo que nos permite es lograr algo más. Convencer al pueblo Convencer al pueblo. Ahora, ¿para qué necesitamos convencerlo a ellos? para que lo Para que elijan. voten por usted. Claro, para que lo elijan. Para que nos elijan. Eso de elección, ¿de qué se trata? El derecho que tienen todos los colombianos a ir al sufragio, a elegir a quienes nos van a representar. Analicen, por lo menos analícenlo bajo la luz de la democracia. ¿Qué es la democracia? Vayan pensando mientras me voy y me tomo un vasito de agua un momentico. ¿Qué es la democracia? La participación ciudadana. Diría que es la formación de la organización del Estado en la cual toman las decisiones para que sean adaptadas por el pueblo. La libertad de elegir y ser elegido. Bueno, jóvenes, regresé. Ahora sí. El poder. Estamos en el poder. ¿Cierto?
Estamos en el poder. ¿Están aquí? Sí, señor. Sí. El poder. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el poder? Si lo miramos por lo Profesor, menos de... es como la facultad que se le da a una persona, un funcionario a través del voto popular de manejar bien sea las riendas de un departamento, municipio o del país. O sea, esa persona tiene el poder que le da el pueblo para administrar nuestros recursos. Obviamente nosotros cuando tenemos la concepción del poder, ¿cierto? Dentro de la democracia entendemos que el poder es ¿de quién? Pues normalmente se piensa que de las personas que se eligen, pero el poder lo tenemos nosotros, de elegir. El pueblo. Es que el pueblo es del pueblo. El poder reside en el pueblo. Porque es que nadie puede decir yo tengo el poder. Así tenga digamos que todos los recursos que quiera, nadie puede decir yo tengo el poder, ¿cierto? Podemos analizar por lo menos los candidatos que están aspirando a la presidencia de la República de Colombia en estos momentos. Cuando nosotros los analizamos, podemos notar que hay unos que tienen como más recursos que otros, ¿verdad? Hay unos que tienen más recursos económicos que otros. Si fuera por, digamos que por control de recursos, por tenencia de recursos económicos, ya podríamos decir que el presidente es X, ¿cierto? ¿Quién maneja ahorita la mayor cantidad de recursos económicos? ¿Detrás de quién está la mayor cantidad de recursos? Federico Gutiérrez, podríamos decir, Rodolfo. Entonces, si fuese por eso, diríamos no. El poder lo tiene Federico. Sin embargo, en la teoría, sabemos que el poder no proviene de la economía ni de la cantidad de recursos con los que contamos, sino que el poder originalmente es del pueblo. El poder reside en el pueblo, en las personas que tienen la capacidad de elegir y ser elegidos. Y la democracia, ¿cierto? Porque básicamente quien sostiene eso es la democracia, de que el poder reside en el pueblo. En el ejercicio de la democracia, nosotros, cada ciudadano, transfiere parte de ese poder que tiene, porque no lo transfiere todo, parte de ese poder que tiene lo transfiere ¿a qué? A una persona para que sea su representante. El presidente de la República hoy es un representante del pueblo. Está puesto ahí por el pueblo y para que trabaje para el pueblo. ¿Entendemos eso? Entonces, Claro que sí, profe. en esa relación de poder, en el poder, ¿cierto? Que el cual reside en el pueblo, y en el momento en que el poder se transfiere de el pueblo hacia las instituciones, de el pueblo hacia los gobernantes, del pueblo hacia los funcionarios de elección popular, todos, ya sea en los municipios, en los departamentos o a nivel nacional. Esa transferencia de poder y esa relación de poder que existe entre ellos es objeto de estudio de la administración pública. Mi pregunta es ¿por qué? Porque resulta que la administración pública tiene como objeto de estudio al Estado. Al Estado. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay un Estado que es ineficiente, ¿cierto?
¿Hay un Estado ineficiente o simplemente hay un Estado que se está quedando ¿qué? Desactualizado, que no está siendo consecuente con las necesidades actuales, que no está funcionando bajo las premisas y los parámetros actuales en cuanto a lo que tiene que ver con la modernización del Estado y el ejercicio de la democracia dentro del Estado? Entonces nosotros lo que hacemos es eso. Estudiamos las relaciones del poder entre el ciudadano y el Estado. Cuando hablamos de la participación ciudadana, por ejemplo, eso hace parte de la administración pública. La participación de la ciudadanía en medio de cada una de las decisiones, de los planes, de los proyectos que le afectan, ya sea una afectación positiva o negativa. Ahí debe estar la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es que la ciudadanía transfirió el poder con el propósito de que le traigan beneficio. El poder ejecutivo. Yo creo que aquí hemos hablado bastante de lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Cuando hablamos del ejecutivo, ahí nos referimos no solamente al presidente, sino toda la organización que tiene que ver con la ejecución de los recursos, de la parte del Estado que controla los recursos, de quien toma las decisiones, de la cabeza de quien está, y digamos que el direccionamiento, la responsabilidad de dirigir, de ejecutar. Y eso es en cabeza del Ejecutivo. ¿Y quién es el Ejecutivo aquí? El presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes. Ellos son el Ejecutivo. ¿Quiénes coadministran con él? Las asambleas departamentales y los consejos municipales. En el caso, por lo menos, de la parte local, donde existen localidades, obviamente las alcaldías locales y las juntas administradoras locales. Ellos hacen parte del Ejecutivo y constantemente nosotros debemos estar estudiando primero las funciones, si están cometiendo las funciones que les entregamos en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Si están desempeñando, si están desarrollando las actividades que deben desarrollar para satisfacer las necesidades. Si el Ejecutivo necesita adicionarle, se le necesita adicionar más funciones, o hay funciones que es necesario quitárselas, o hay funciones que es necesario transferírselas, o hay que establecer distintos niveles del Ejecutivo, que entre otras cosas ya eso está establecido así. ¿Por qué no hay una sola cabeza, sino que dentro de los territorios hay también quienes gobiernan y quienes ejecutan las políticas públicas, quienes ejecutan los recursos, quienes desarrollan los proyectos, quienes implementan las estrategias y las actividades? ¿Eso lo hace qué? El Ejecutivo y la administración pública cuando toma el poder ejecutivo como objeto de estudio. Toda esa relación, todas las actividades, todas las configuraciones se han hecho gracias a que la administración pública tiene al poder ejecutivo como objeto de estudio. Y cuando lo estudia, obviamente, se da cuenta de las necesidades, de las falencias, de las transformaciones que tiene que sufrir, ¿cierto? Para que cada vez sea más eficiente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Jóvenes, si están ahí, ¿se No, durmieron? señor. Sí, profe, acá Vamos. estamos. Me preocupa que están en silencio. Bueno, en cuanto a la burocracia, la relación de poder dentro de las instituciones y el ejercicio de las funciones dentro de las instituciones. A eso hace referencia a la burocracia. Buró, escritorio, y kratos, poder.
el poder detrás de los escritorios. ¿Será necesario que todavía la administración pública lo tenga como objeto de estudio? ¿Quién me dice? ¿Será necesario, jóvenes? ¿Qué es la burocracia? ¿Quién me dice, jóvenes? No se me duerman, no todos a la vez. ¿Sí me escuchan bien? Profe, es una organización regulada por normas que se establece el orden para distribuir y gestionar asuntos de la misma. Así es. Esa es la burocracia, ¿cierto? Unas instituciones que están sometidas ¿a qué? A una organización jerárquica, normativa, básicamente, normada, con unas relaciones de dependencia y de poder. Ahora, la pregunta, y esto va para todos porque quiero que todos me participen. Quiero que cada uno de ustedes me diga el caso donde se puede evidenciar la presencia de la burocracia dentro de las instituciones públicas o dentro de las instituciones o entidades públicas. ¿Quién me dice? Piensen. Les doy 2 minuticos. ¿Cómo es que le pregunta, profe? Alguna institución. Díganme cada uno una institución y en qué caso de esa institución ustedes pueden evidenciar el comportamiento de la burocracia o el ejercicio de la burocracia. Profesor, por ejemplo, los ministerios. En los ministerios se ve el tema burocrático de la asignación de puestos para personas y demás. Sí, pero fíjate que la burocracia no se trata tanto de la designación de los puestos, sino de la designación de las responsabilidades dentro de los puestos. Bueno, yo creo que en los colegios, profe, no será. Partes administrativas puede suceder eso porque ahí se maneja también las organizaciones, el orden, o sea, distribuir las cuestiones que hay que gestionar y pues, no sé si esté mal con lo que le digo. Cuando hablamos de la burocracia, hablamos del poder detrás de los escritorios, ¿verdad? Pero también se refiere a la burocracia básicamente a que los ciudadanos, o básicamente los funcionarios que hacen parte de ese modelo burocrático, están sometidos a una autoridad dentro de esa institución. Y que las directrices, la toma de decisiones está centralizada. ¿Qué caso, por lo menos? Ejemplo, los hospitales. Los hospitales. Pregunto, los hospitales. ¿En qué caso? ¿En qué caso específico podemos verlo nosotros así? El gerente del hospital. En los hospitales hay burocracia. ¿Por qué? ¿Por qué en la gerencia del hospital? Dicen Porque, ustedes. por ejemplo, a veces, por ejemplo, en PIP, promoción y prevención, a veces el alcalde dice que necesita ese proyecto y ese proyecto deberían de hacerlo personal del hospital y no que lo van a hacer allá y lo pasan por el hospital y es normal. Ok.
decir, quien Lo tiene la pasa como función. salud pública. Ajá. Será, por ejemplo, que un médico que está cumpliendo funciones médicas, que necesita trasladar un paciente, el médico dice, bueno, trasládenlo, vaya y háganle el examen allá en la unidad de traumatología que queda en tal parte, y él lo ordena y va e inmediatamente lo hace. ¿Será que eso es así? Pero también le puede decir el gerente que a esa clínica, ¿no? Que mejora la otra porque en la otra también hay burocracia. Sí, pero la pregunta es, ¿será que un médico puede decir, él lo hace, el médico ordena los exámenes? ¿Será que con solo la orden del médico para que le practiquen los exámenes a la persona es suficiente? No, profe, no puede. No, no, en ningún momento. Tiene que esperar al gerente o al consejo médico y es una Tiene que serie de esperar trámites y el reglas. consejo médico, o que Trámites tiene y que reglas. ir allá a la oficina de yo no sé tal para que lo autoricen, que está el jefe de medicina interna, que el Sí, jefe de patología de yo no sé qué cosa, y se demora todo. ¿cierto? O sea que ahí está la burocracia, en los Ahí está la trámites, burocracia. en la tramitología. La tramitología, es decir, no basta simplemente con la orden del médico, donde el paciente necesita el examen, necesita ser trasladado, sino que tiene que haber un superior que autorice. Correcto. No es. O simplemente el médico no puede decidir, no, mira, vamos a enviarle esto a esta persona para prevenirle una enfermedad que posiblemente, de acuerdo a las características que está presentando, de acuerdo a los, ¿cómo se dice? Síntomas que está presentando, posiblemente pueda desarrollar X enfermedad o X afección. Vamos a mandarle un tratamiento preventivo. No, señor, no lo dejan. ¿O sí lo dejan? No, no lo dejan. No lo Tienen que dejan. La seguirse a las pregunta, reglas, seguirse a las tiene que reglas que están estipuladas. hay unas reglas que están estipuladas y el médico no puede tomar la decisión, no es autónomo de tomar las decisiones. Entonces, básicamente es a eso a lo que se refiere la burocracia. Es decir, está el poder arraigado en los escritorios, es decir, en las manos de quienes toman las decisiones y no son capaces de compartir esa toma de decisiones para ser mucho más efectiva. Hombre, y fíjese usted, que finalmente terminan autorizando el examen, finalmente terminan trasladando al paciente, finalmente terminan dándole los medicamentos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Porque eso es una serie de Tiempo después. procesos. Todo es una serie de procesos. La burocracia es una serie de procesos, profe. Por eso es que no solamente puede ser una sola definición que involucre eso. Tiene que ser responsabilidades, tiene que ser jerarquías, muchas cosas tiene que ser la burocracia. Pero hay que optimizarla, ¿viste? Porque esa burocracia hoy en día retrasa los procesos y no hay una efectividad a tiempo. Ahora, la pregunta, porque es que también no podemos solo entrar como que a cuestionar del por qué sí, del por qué no, por qué funciona así. ¿Será mala la burocracia? No es mala, lo que hay es que optimizarla. Hay que optimizarla, ¿cierto? Porque es que sinceramente, si nosotros le dejáramos la toma de decisiones a cualquiera o simplemente a todos, a personas que no tienen ni el conocimiento ni la experticia necesaria para tomar la decisión correcta en el momento correcto, ahí estamos graves, ¿cierto? Ahí estamos graves, es decir, lo que necesitamos es identificar en qué momento nosotros podemos hacer, digamos que, la democratización del poder o la democratización de la administración. ¿Con qué propósito? Hombre, para que habrán cosas o habrán casos o funciones o características donde posiblemente sí se pueda dar, hombre, usted es responsable de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, hasta aquí. Ya cuando se necesite un caso como este, que ya
se necesitan tener en cuenta otras consideraciones, las cuales no están dentro de tus capacidades ni de tus conocimientos. Entonces sí me las trasladas a mí, para que yo pueda tomar la mejor decisión. Imagínense ustedes un auxiliar de servicios generales o una persona trabajando en servicios generales tomando decisiones de una política pública o por lo menos de atención. No, ¿verdad? Necesita consultar porque no está dentro de sus capacidades. ¿Cómo se mejora la burocracia? Hombre, simplemente cuando el ciudadano, cuando el funcionario público está capacitado, tiene las competencias, pues básicamente se le pueden asignar las funciones. La asignación de funciones es democratización del poder. Cada vez que tú a mí me asignas unas funciones y una competencia dentro del empleo público, básicamente lo que tú me estás haciendo a mí es dándome más poder. Entonces nosotros empoderamos al funcionario público. ¿Cómo lo empoderamos? Pues primeramente capacitándolo y segundo, pues asignándole funciones y competencias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. No. Bueno, No, señor. tenemos entonces, pasada la burocracia, comenzamos con las organizaciones. Las organizaciones públicas. ¿Qué le estudiamos a las organizaciones? ¿Será que todas las organizaciones son iguales? Una pregunta, ¿todas las organizaciones son iguales? Por ejemplo, una institución de salud funciona de la misma forma en que funciona una institución educativa. No, todas son No, diferentes. no, todos son diferentes, cada quien tiene su No, todas son organización diferentes. diferente, cada quien tiene, Hay que una- administra diferente todo. También ¿Y hay qué unas son? con ánimo de lucro y unas sin ánimo de lucro. Todas son diferentes. Ahora, ¿podemos hacerle unas estructuras iguales a las dos? Nosotros podemos decir, por lo menos, que dentro de la configuración de las organizaciones, podemos definir que hay varios tipos de organizaciones. Organizaciones que funcionan como sistema, hay organizaciones cerradas, hay organizaciones abiertas, hay organizaciones que tienen en cuenta el entorno, hay organizaciones que básicamente estudian o tienen en cuenta las relaciones que se dan dentro de las personas que se relacionan con ella misma. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones, nos damos cuenta que ellas, cada una tiene una estructura particular, ¿cierto? Cada organización tiene una estructura particular y es necesario que así sea. ¿Por qué? Pues por la simple y llana razón de que las organizaciones son diferentes porque cada una cumple funciones específicas. Nosotros adaptamos las organizaciones de tal forma que les permita cumplir los objetivos, cumplir la misión, llegar a la misión, cumplir las metas, desarrollar las metas de acuerdo a las necesidades que ella misma tiene. Por eso, una institución educativa o una organización educativa es diferente a una organización religiosa, diferente
o una organización de salud o una institución de salud. Adelante, Luz. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces se estudian las organizaciones. La administración pública como objeto de estudio estudia a las organizaciones. ¿A qué organizaciones? Pues obviamente a las organizaciones públicas. No va a estudiar las organizaciones privadas. ¿Por qué las organizaciones públicas? Porque la administración pública funciona con las organizaciones públicas. ¿Qué tipo de organizaciones? Pues obviamente todas las que se relacionan con el cumplimiento del objeto misional del Estado, con el cumplimiento y el desempeño de funciones públicas. La administración pública estudia la organización del Estado colombiano o estudia la organización interna, por lo menos la estructura organizacional de un departamento, ¿cierto? Un municipio, cómo se debe organizar una alcaldía, cómo debe crear por lo menos los secretarios, cuántos secretarios debe tener. Una entidad que haga parte o que sea descentralizada, ya sea del gobierno nacional o descentralizada en el nivel territorial, ¿cómo sabemos cómo organizarla? ¿Cómo sabemos si debe tener gerente, si no debe tener gerente, si debe tener presidente o no debe tener presidente, si debe tener o no representante legal, si debe tener junta directiva, si debe tener asesores, si debe tener jefes, cuántos empleados debe tener? Todo eso lo analizamos y lo estudiamos desde la administración pública. El empleo dentro de la administración. Es decir, todas esas organizaciones y obviamente cada elemento de la organización, el contexto de la organización, todo eso lo analizamos como objeto de estudio de la administración pública. Porque es que nosotros no podemos estudiar las organizaciones sin tener en cuenta el contexto donde cada una interactúa. No, que vamos a reformar el hospital. Ah, no, sí, listo, vamos a reformarlo. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a hacer un hospital de tercer nivel. ¿Dónde? No, allá en el corregimiento de Guamachito. Ah, y acá, pero en el corregimiento. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuántos habitantes tiene el corregimiento? No, allá en ese corregimiento lo que hay son como 500 personas. Acá hay un corregimiento de 500 personas. Vas a hacer un hospital de tercer nivel. No, que vamos a hacer un área, una policía metropolitana. ¿Dónde? No, allá en un corregimiento. Yo, como así, una estación de policía metropolitana en un corregimiento. Entonces, en el contexto se configuran las organizaciones, porque las organizaciones dependen de ese mismo contexto. Y todo eso hace parte del estudio o de los campos de estudio de la administración pública. Ahora, la argumentación administrativa. Ese sí es un tema que es bastante, no complicadito, es sencillo si lo sabemos, si logramos entenderlo. La argumentación administrativa, digamos que establece doctrinas acerca de cómo debe ser la administración. Digamos que la administración pública se preocupa por el aparecimiento de doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de ideas, de planteamientos, de filosofías que tienen que ver con la administración pública, ¿cierto? Entonces, cada vez que sale una doctrina, una idea, un pensamiento, una tesis, un postulado que tiene que ver con la administración, ahí está también la administración pública. Mi pregunta es ¿por qué? Hombre, simplemente porque
la administración pública busca alimentarse de todos los estudios de la administración, no solo de la administración de lo público, porque a pesar de que la administración de lo público tiene unas particularidades, también se alimenta de la generalidad, es decir, de lo general. Entonces la argumentación administrativa básicamente brinda todo lo que es el conjunto de teorías, ¿cierto? De retóricas, de planteamientos que tienen que ver con el saber administrativo, de cómo administramos, cómo hacemos para convencer a los demás de que lo que estamos haciendo es lo mejor, para que nos sigan la corriente. Eso es la administración. Entonces la argumentación administrativa se basa en eso, en cómo lograr implementar o desarrollar nuestras actividades de forma tal de que a quien estamos administrando nos siga sin ponernos problemas. Por último, tenemos la administración de lo público. ¿A qué se refiere lo público? La pregunta. Profesor, podría ser los recursos públicos, pues también los bienes públicos. Pues me imagino que hace referencia a eso, a la administración de los bienes y recursos públicos. Lo público es lo que es de todos. Lo que es de todos. Lo que nos interesa a todos, lo que nos compete a todos. Hay una pregunta, ¿hasta qué hora va su clase? A las Hasta las 6. 6. Ustedes hoy terminan su jornada a las 6, ¿verdad? Sí, hasta las 6 de la tarde. Ok, bueno, no quiero cansarlos tanto. Ya estoy terminando. Entonces, en lo que nos compete a todos, la administración pública tiene su objeto de estudio. En la administración, es decir, en la ejecución, la organización de lo que nos compete a todos. Ahí están los recursos naturales, ¿cierto? Los recursos físicos, los recursos financieros, el talento humano, ¿cierto? La administración de lo público, ahí está el talento humano, ahí está el servicio civil, las personas que trabajan o que hacen parte de las instituciones públicas. Eso es la administración de lo público. Todo lo que nos compete a todos. El establecimiento de beneficios, el establecimiento de las políticas públicas, que el guardar por lo menos los bienes públicos, que las playas, que las plazas, que los puentes, todo. Todas las obras de infraestructura, incluso el patrimonio inmaterial, cuando preservamos las leyendas, cuando preservamos los cuentos, cuando preservamos las obras de arte, cuando preservamos por lo menos una obra literaria de alguien que es representativo, ¿cierto? Que sacó la cara por nuestro territorio, por nuestra nación, por nuestro municipio, por nuestro departamento. Eso lo tomamos como de todos porque hace parte de nuestra identidad. Entonces eso necesitamos que administrarlo. Y todo lo que conlleva lo que es la administración. Entonces ahí nosotros comenzamos a estudiarlo de cómo podemos hacer para mejorarlo. Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de la administración, del poder ejecutivo, de la burocracia, de las organizaciones, de la argumentación administrativa, de la administración de lo público, todo eso lo estudiamos ¿con qué propósito? Tiene un fin esencial y es buscar satisfacer las necesidades sociales. Que podamos satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos, del Estado, que se cumplan los fines esenciales del Estado, que es garantizar la satisfacción y la prosperidad general.
Entonces, ahí entra la administración pública con todos sus campos de estudio. Tenemos una actividad, jóvenes, y es que a partir de la lectura de un documento que les voy a compartir, es un documento complementario que se llama, es un ensayo que hay sobre los campos de estudio del saber administrativo público. Ustedes a partir de ahí me van a hacer un análisis. Me van a extraer primero los campos administrativos, es decir, los saberes, los campos de estudio y en qué corresponde cada campo de estudio. Eso lo van a hacer en una extensión máxima de 3 hojitas, normas APA 6, letrarial, interlineado 1.5, letra tamaño 12, y tienen como plazo de entrega mayo 22. Es decir, tendrían la próxima semana para entregarlo, el próximo sábado, que no tienen sesión sincrónica conmigo, sino sesión asincrónica en plataforma. Pregunto, ¿ya todos han participado en el foro? Yo les dejé un foro abierto. Participé yo, profe. Profe, yo no he participado. Bueno, Pero ¿en cuál? ¿En esta clase? ¿En la clase pasada? todas las clases en las que yo estoy con ustedes, yo les dejé un foro. Profe, Pero sí, en el de la vez pasada ya yo participé, pero ahorita no, yo he buscado y ahorita no hay. Ok, Ya, bueno, no hay déjame ver para decir que de pronto está oculto. Profe, en la clase de ordenamiento territorial te dijo que iba a dejar activo el taller 1, el ensayo 1, pero no está activo. No hay nada. Bueno, voy a verificar para ver qué fue lo que pasó, ¿ok? Lo único que está es lo del foro sí, el foro sí de presentación, pero no más, profe, no se ha encontrado más nada. O sea, yo no he encontrado más nada. Yo tampoco. Ok, listo. Yo entonces en este caso les voy a habilitar. Bueno, esta actividad sí no la he todavía habilitado. Esta actividad se la voy a habilitar ahorita más tarde para que la entreguen la otra semana, el próximo sábado. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia? Voy a compartir. ¿Tienen claridad acerca de la actividad que vamos a hacer? Sí, Bueno, claro. para la toma de la asistencia, por favor, les pido que me escriban ahí en el chat todos su nombre. Yo les voy a escribir ahora en el chat mi nombre bueno, mi nombre no. Les voy a escribir eso, muy bien. Voy a dejarles mi número telefónico. Y el correo para el que no lo tenga, yo creo que ya todos lo tienen. Igual usted me puede escribir desde la plataforma que ahí me llegan también al correo institucional. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud acerca de la actividad? Eso me lo pueden hacer ya sea en un cuadro comparativo o simplemente me hacen la descripción de cada uno de los objetos de estudio. ¿Preguntas? ¿Sí me escuchan? ¿Será que no me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, Sí, señor. claro que sí. Ok, profe, sí lo escuchamos. ok, listo. Bueno, entonces no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. No, profe. Pues no, solo que revise, profe, bien, que solamente ha colocado nada más lo del foro de la clase Ok, que vimos. listo. La presentación nada más.
Sí, listo. Sí, el Entonces, foro de presentación de la clase que vimos el sábado con usted, Sí. pero ahorita no. listo, entonces yo voy a verificar a ver qué fue lo que pasó, porque no se activó. ¿Listo? Bueno, terminamos 10 minuticos antes, o sea que desarrollamos de manera rápida la clase. Una sugerencia, jóvenes. Les voy a pasar unos documentos, o por lo menos procure hacer la lectura de los documentos complementarios de las unidades, para que cuando estemos en la clase podamos participar un poquito más. ¿Ok? Que seamos más participativos para que no se vuelva Ok, una profe. clase como tan monótona. Yo aquí hablándoles y ustedes allá eh, escuchándome, a veces hasta durmiéndose, para que no nos dé tan duro. ¿Ok? Listo. Bueno, jóvenes, ha sido un placer por esta semana. Vamos a ver. Ok, profe. Permítanme un momentico y tomo la listica. Aquí no se vayan a salir todavía. Vamos a tomar la asistencia aquí. Vamos a tomar aquí la asistencia. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6, 7 conmigo. Bueno, listo. Jóvenes, ha sido un placer. Que tengan un feliz y buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima clase. Si usted quiere, necesita escribirme, consultarme algo, él tiene mi número telefónico, tiene el correo personal, pero también puede escribirme a través de la plataforma para cualquier consulta. ¿Ok? Ok, profe. Ok, Feliz profe, tarde. muchas gracias. Profe, feliz tarde, profe. Chao. Igualmente, igualmente. Feliz tarde para todos.